Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el programa Hablemos de Ciencia. En esta edición tenemos realmente dos invitados de lujo aquí. Vamos a compartir esta amena charla con el ingeniero Luis Alberto Lima Morra. Él fue presidente del CONACYT durante 9 años o más. Vamos a estar conversando con él y también con el ministro presidente, el doctor Benjamín Barán, actual presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien en su momento, ya debo comentarles, fue alumno del ingeniero Lima. Así que un docente, un profesor y alumno, maestro y alumno que han estado, que estuvo el ingeniero Lima como ministro presidente del CONACYT y ahora el doctor Barán también en este mismo espacio liderando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muy buenos días, ingeniero Lima, doctor Barán. Ingeniero Lima, podemos comenzar un poco con usted. ¿Qué puede contarnos un poco sobre los inicios de CONACYT? Usted fue el primer ministro del CONACYT. ¿Qué nos puede contar al respecto? El inicio de los CONACYT hay que darle el mérito a dos rectores de la época. El rector Luis Berganza de la Universidad Nacional de Asunción y el padre Usher, rector de la Universidad Católica. Ellos dos llamaron a una reunión en el rectorado, en la calle España, del rectorado de la UNA, donde invitaron a miembros de algunos ministerios del Poder Ejecutivo que tienen que ver con la producción. Por ejemplo, estaba el INTN por el Ministerio de Industria, estaba el Ministerio de Agricultura y estaban también los gremios. Estaba la Unión Industrial Paraguaya y la FEPRINCO. Y ese grupo nos reunimos todos los sábados. Se consideró que fuera el grupo impulsor. Y ese grupo se reunió todos los sábados durante 2 años para crear el CONACYT, que no fue fácil. Entonces se hicieron estudios de legislación comparada, se tomó mucho el CONACYT venezolano, que era el que mejor funcionaba en aquel entonces, pero ya existía Colciencia en Colombia. No hay que confundir con el CONICET argentino, que no tiene las mismas funciones. El CONICET argentino son laboratorios de investigación, en cambio los otros son los órganos, madre, los órganos gestores de la investigación y la tecnología en los países. ¿Y qué significó, ingeniero, para usted liderar esta institución durante tantos años? Y la realidad que fue un desafío muy grande, porque el principal escollo que nosotros teníamos era el financiero, y eso no entendían ninguno de los 5 presidentes con que yo trabajé, con toda sinceridad. ¿Puede recordar más o menos con qué presupuesto iniciaron? Iniciamos con un presupuesto que duró prácticamente en la primera gestión mía, que fue continuada también, creo que fueron 6 o 8 años, de $150.000 anuales. Imposible de poder con eso desarrollar ciencia y tecnología. Y entonces, ¿a qué nos dedicamos? A difundir ciencia y tecnología. En ese tiempo creamos, que hasta hoy sigue, el premio Pierre Marie Curie, que hacemos con la Embajada de Francia y con el Ministerio de Educación y la Alianza Francesa. Ese fue lo que podíamos hacer. Participamos en ferias que había y llevamos a los chicos de lo que hacían en el colegio a presentar sus trabajos, etcétera, ¿verdad? Y bueno, nos dedicamos más que nada a divulgación de ciencia y tecnología y procurar fondos para poder desarrollar CONACYT. Así surgió también un trabajo muy arduo y muy largo, que fue el primer préstamo que tuvo el CONACYT con el BIT, que fue lo que empezó a desarrollar CONACYT. Pero yo ya no estaba, el día que se firmó el préstamo, ese día hubo traspaso de la presidencia del CONACYT. Doctor Barán,
Durante los años que el ingeniero Lima seguramente estuvo como presidente, usted empezó, continuaba, consolidaba su carrera como investigador. ¿Cómo ve desde afuera, cómo ha visto usted también desde afuera todo el trabajo que el CONACYT realizó durante esos 26 años prácticamente antes de llegar aquí a la presidencia del CONACYT? Si me permiten, antes de pasar a responder la pregunta, quiero expresar mi inmensa satisfacción de estar en un mismo programa con uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida profesional, alguien que siempre he admirado muchísimo y que me ha inspirado, y debo confesarles que inclusive para aceptar este cargo conversé con el profesor Lima, porque para mí siempre ha sido un motivo de inspiración. Sus clases eran magistrales y hoy es una inmensa satisfacción y me llena de emoción que tengo la oportunidad de alguna manera de continuar el trabajo tan esforzado que inició el ingeniero Lima, que fueron los años más duros cuando CONACYT prácticamente no tenía presupuesto. El presupuesto que tenemos previsto ejecutar este año llega a casi 20 millones de dólares. Piensen y comparen con los 150 mil dólares anuales que hubo en los primeros años. O sea, claramente ahora tenemos otras condiciones. Y ahora paso a responder la pregunta. En aquellos años yo era el director de investigación del Centro Nacional de Computación. Enseñaba en varias facultades, una de ellas la Facultad de Ingeniería, donde de hecho el profesor Lima fue mi maestro. Y en aquellos años como investigador yo casi no notaba que exista el CONACYT, porque como muy bien explicó el profesor Lima, en esos años los investigadores recibíamos poca o ninguna colaboración concreta de parte de CONACYT. No había medios. Me enteraba que existía algo llamado CONACYT porque a veces hacíamos algunas reuniones en alguno de los locales provisorios que ha tenido el CONACYT para intercambiar ideas, pero efectivamente los proyectos de investigación, si conseguían algún financiamiento, era de alguna institución del exterior o la misma Universidad Nacional de Asunción tenía un pequeño fondo destinado a la investigación, y entonces ahí teníamos los primeros fondos. Esos años los recuerdo con mucho cariño porque fueron años de mucha emoción y donde había que ponerle mucha pasión a lo que uno hacía, porque era muy difícil de explicar económicamente que uno le invierta tantas horas de esfuerzo a liderar un grupo de investigación científica, hacer publicaciones científicas. De hecho, para las primeras publicaciones científicas no contábamos con apoyo económico, era la familia la que tenía que aportar, digamos, para que podamos publicar, para que podamos viajar a un congreso, etcétera. Así que fueron años bastante difíciles esos años de la década del 90, donde empezó esta historia. Y no dejo de agradecer que en el camino haya habido visionarios como el profesor Lima, que luchó para que llegue ese primer préstamo, y a partir de ahí la vida del científico paraguayo cambió radicalmente. El hecho de que exista un lugar donde presentar un proyecto de investigación, y ni qué decir con la aparición del PRONI. Con la aparición del PRONI no solamente era un lugar donde uno podía presentar un proyecto, el CONACYT, sino un lugar donde uno recibía un incentivo económico relevante que hacía la diferencia y donde uno le podía dedicar mayor tiempo y mayor esfuerzo a la actividad científica. Les recuerdo que en esos primeros años, cuando se fundó el CONACYT allá en la década del 90, creo que en 1997 fue la fundación del CONACYT. En esos años teníamos los investigadores que hacer alguna tarea laboral para que la familia pueda ser sustentada. En mi caso, yo enseñaba una cantidad irracional de horas en muchas universidades para, juntando los suelditos de varias cátedras, poder llegar a fin de mes. Vivía en casa de mis padres, porque obviamente ni pensar en poder comprarme una casa propia en aquellos años.
y en el tiempo residual hacíamos investigación. Entonces era normal sábado y domingo, por ejemplo, juntarnos con el grupo de investigación para empezar a publicar los primeros artículos científicos. Y mirando que hoy tenemos ya prácticamente consolidado un sistema nacional de investigadores, seguramente muy pronto la nueva ley del CISNI estará ya en ejecución. Tenemos posibilidad de presentar proyectos de investigación a varios niveles, para iniciación científica, para proyectos sectoriales, para proyectos donde interactúan muchas instituciones entre sí, los proyectos estratégicos. Realmente es como un mundo nuevo el que hoy tenemos, y la inmensa felicidad de ver todo lo que avanzó el Paraguay en estos 27 años de CONACYT. ¿De qué manera usted va a continuar un poco con el legado que dejó el ingeniero Lima en esos años de presidencia? El desafío es inmensamente grande porque el camino realizado fue sumamente importante. De todas maneras, el hecho de poder estar con mi profesor al lado en un programa de televisión y tener por lo menos el desafío de intentar hacer algo de lo que el profesor Lima ha hecho a lo largo de la vida de CONACYT, realmente es sumamente motivante, un gran desafío. Como dije, las condiciones son muy diferentes hoy en día. El gobierno nacional entiende la importancia de desarrollar ciencia, tenemos un apoyo considerable, sobre todo recordando los primeros tiempos. La misma sociedad está valorando de manera diferente lo que es la actividad científica. En aquellos años, en la década del 90, cuando arrancó el CONACYT, creo que la sociedad ni entendía que era posible hacer ciencia en Paraguay. Mucha gente creía que si hablábamos de ciencia, bueno, eso hace la NASA, eso hacen los centros de investigación en Europa, pero acá en Paraguay era como difícil pensar que podíamos hacer investigación en temas de tecnología de punta, de informática, de ingeniería. Tal vez un poquitito de tradición sí había en las ciencias médicas. La medicina sí tenía, digamos, algunos pasos adelante frente a las otras áreas, pero las demás áreas estábamos bastante rezagados. Así que el desafío muy grande. La botánica también estaba. La botánica, cierto. Sí, la doctora Susnik y toda esa escuela que se dejó, el herbario que quedó en la Sociedad Científica del Paraguay. Es verdad. Gracias por aportar. Son las dos áreas que eran claramente más activas en aquellos años. Ingeniero Lima, ¿cómo usted cree que ha evolucionado un poco la percepción y el apoyo hacia la ciencia y la tecnología por parte de la sociedad? ¿Cree realmente que ha habido una evolución? Yo creo que sí, porque eso se nota ya en los colegios. En los colegios ya se están tomando mucho interés en ciencia. Cuando hay concursos internos en los colegios, hay una proliferación de investigaciones a nivel de colegios, pero ya con algunos incluso con bastante rigor científico, que es muy interesante eso, ¿verdad? Y también hace tipo de olimpiadas, ciencia, concursos a nivel internacional, hace que les motive también a los chicos en estas áreas, ¿verdad? Y cuando llegan a la universidad, porque también soy rector, entonces conozco un poco el área. Lo primero que hace un chico que en nuestra facultad quiere inscribirse, quiero ver los laboratorios. Lo primero, o sea, ya se nota que
que no sé si quieren investigar o quieren estar seguros en su formación, pero lo primero que hacen es preguntar si hay laboratorio y que quieren ver los laboratorios, ¿no? Allá están los laboratorios, no sirve. La otra cosa, me halagó mucho el profesor, pero yo digo que, y voy a decir lo que siempre dije, en 45 años fue mi mejor alumno que yo tuve en la facultad. Y yo estoy feliz como profesor que los alumnos salgan mejor que los profesores. Y eso es lo que estamos comprobando acá, porque yo no tengo el nivel científico que tiene él. Y estoy contentísimo que él tenga así, habiendo sido mi alumno, porque quiere decir que lo que esa semilla que se ha plantado, ha germinado como un profesor quiere que germine, que sea mejor que él, que produzca mejor que él, que sea superior a él y que enseñe mejor que él. Esa parte última va a ser muy difícil, profesor, pero... Y para ambos, ya aquí el doctor Barán, ¿cuál creen ustedes que es el impacto a largo plazo del CONACYT en el país? O sea, ¿a qué apunta o a qué debe apuntar el CONACYT como institución rectora de ciencia y tecnología? Creo que es importante recordar que, sobre todo después de la pandemia, estamos sufriendo una aceleración en los cambios en toda la sociedad, pero muy particularmente en todo lo que sea la producción para traer bienestar a los pueblos. Cada vez más el estar entrando en la era del conocimiento nos obliga a ser generadores de conocimiento para poder simplemente tener un buen pasar. El ser un mero productor de materia prima posiblemente no nos va a dar posibilidad de que el bienestar de nuestro pueblo crezca, porque cada vez se valora más el conocimiento, la ciencia, los aportes a la sociedad, y cada vez es menos valioso el costo de algún producto en particular, alguna semilla en particular. Si miramos los números, digamos, de cómo crecen los costos tecnológicos versus a cómo sube el precio, no sé, de la soja, del algodón, etcétera, vamos a ver que en el conocimiento está la posibilidad de traer bienestar a los pueblos. Tanto que hay recomendaciones a todos niveles de que debe existir inversiones mínimas en investigación y desarrollo en todos los países, obviamente proporcional al Producto Interno Bruto de cada país. Dicho esto, y entendiendo que la ciencia es la mejor forma de llegar al bienestar que deseamos, entiendo que el rol de CONACYT es fundamental para guiar a la sociedad en ese transitar. La ciencia requiere de conocimientos, de esfuerzo, de formación. Un científico no se forma con unos pocos días de un curso. El científico se forma a lo largo de posiblemente décadas de estudio, de trabajo, de investigación, y como son periodos muy largos, se requiere de una institución que marque ese camino, que motive a los jóvenes a animarse a seguir el arduo camino de hacer ciencia. No es un camino muy fácil. Posiblemente a ser youtuber o ser TikToker sea mucho más atractivo, digamos, más rápido. Profesor, ahora tenemos tanto en las universidades como la educación como el sistema tecnológico, todo un desafío con el tema de la inteligencia artificial. No sabemos qué alcance va a tener eso y cómo va a influir en cada uno de estos, tanto en la educación como en la ciencia y tecnología, ¿no? Porque se abre un universo ahí inimaginable todavía. Algunas cosas se pueden imaginar, pero no sabemos dónde va a terminar esa imaginación. De todas maneras, hay predicciones muy claras. Siempre me gusta recordar los libros de Ray Kurzweil, el director de ingeniería de Google, que en una entrevista que se le hizo recientemente mencionó que para el año 2029
básicamente las computadoras van a pasar el test de Turing. O sea, si yo chateo no voy a saber si estoy hablando con una persona o con un computador, o va a ser muy difícil. Y que para el año 2045, o sea, de aquí a 2 décadas, estaríamos llegando al famoso punto de la singularidad, que es el punto donde en realidad las máquinas van a saber hacer lo que nosotros hacemos, y entonces posiblemente los seres humanos vamos a poder legar todas las tareas repetitivas en las máquinas, y nosotros vamos a poder dedicarnos a hacer arte, a hacer deporte, estar con los amigos, la familia, porque las máquinas van a ser capaces de asegurar nuestra subsistencia. Hay muchas películas sobre este tema del punto de la singularidad, pero todos coincidimos que los cambios van a ser grandes y que además no son cambios para miles de años en adelante, son cambios que ya se acercan y que lo vamos a ver en los próximos años y que ya lo sentimos. La forma de enseñar hoy en día es muy diferente que la forma de enseñar. No, ni me voy a ir tan lejos. Antes de la pandemia me encantaba ir a dar clases con un pizarrón, y hoy en día los alumnos ya no quieren esa clase con pizarrón, ya prefieren por lo menos un PowerPoint, que la clase sea virtual, en fin, hay cambios muy profundos que creo que estamos viendo en nuestra cotidianeidad y que se van a acelerar hasta que lleguemos a ese punto de la singularidad. Quiero hacer una pregunta como presidente de CONACYT, profesor. CONACYT también es el órgano rector del Sistema Nacional de Calidad. Así es. Y quiero saber un poco qué cosas están pensando hacer, qué impulsar en esa área. Lastimosamente, los últimos años ha quedado bastante dormido todo el área de calidad. Debo reconocer que gracias al esfuerzo de algunos consejeros, como el doctor Benítez Coda, se está dando un fuerte impulso, renaciendo el Premio Nacional de Calidad, todo el Sistema Nacional de Calidad, y todo el área está siendo revitalizada. Específicamente los consejeros que vienen del área, liderados por el doctor Benítez Coda, son los que están impulsando esa revitalización del área de calidad. Las actividades tradicionales como las acreditaciones, etcétera, las certificaciones, eso se vino haciendo, pero ese impulso a desarrollar y concientizar a toda la sociedad de lo importante que es la calidad en las instituciones en general, creo que los últimos años quedaron un poco dormidos, pero ahora estamos tomando fuerza. La realidad nos va a decir en los próximos meses hasta dónde llegamos. Un poco eso, porque ahí sí yo fui el impulsor del Sistema Nacional de Calidad. Como de tantas otras cosas, profesor. Muchas gracias, porque gracias a eso el CONACYT asumió una responsabilidad tan importante como es todo el área de calidad, y hoy entonces tenemos como 3 patas muy importantes: el área científica, de lo que ya creo hablamos bastante, el área de calidad, y también el área de innovación, que de alguna manera compartimos responsabilidad con el Ministerio de Industria y Comercio, porque tenemos varios programas como ProInnova para alentar la innovación, el uso de los conocimientos que se van generando en la ciencia para desarrollos empresariales, para MIPYMES, para cuestiones innovadoras. Inclusive tenemos hoy un programa de innovación pública que está siendo muy exitoso, que vamos a lanzarlo nuevamente. Interesante porque eso abrió, vamos a decir, el trípode de responsabilidades que hoy tiene CONACYT y que están realmente muy interrelacionadas, que es ciencia, innovación y calidad, que es un poco lo que debería ocurrir naturalmente. Con la ciencia generamos innovación, generamos productos nuevos, y gracias al área de calidad esos productos pueden ser exportados al exterior. En la calidad hay mucho para investigar. Hay muchísimo para investigar en esa área. Y para ir cerrando la entrevista, ingeniero Lima, ¿qué
¿Qué tareas pendientes usted le dejaría aquí al doctor Barán para continuar trabajando? ¿Hay algunas ideas, sueños que usted sigue ahí en pie para poder realizarlo? Este tema él ya es mi profesor. Le sugeriría, por ejemplo, que a ver si a través de CONACYT no se pueden incentivar las revistas científicas de las universidades, pero revistas que sean indexadas a nivel internacional. Eso me parece que es un área que yo no lo hice y está todavía pendiente. Dejo constancia que tenemos algunos incentivos, pero tomo el desafío que estuvimos ya hablando en la previa de tener un inventario completo de todas las revistas científicas, de las universidades que tienen revistas científicas indexadas, de las que están haciendo el esfuerzo de tener revistas pero todavía no lograron indexar, para que podamos seguir incentivando y sobre todo conociendo muy bien cuáles son las instituciones, las universidades en particular, que aceptaron ese enorme desafío de tener una revista científica indexada, que creo que es un área. Así que gracias por ese consejo y tomo el compromiso de incentivar aún más el desarrollo de esta revista y de este inventario necesario para el país. El doctor Barán, ¿algún mensaje que quiera dejarle un poco al ingeniero Lima también aquí dentro del programa? Al profesor Lima solo le puedo decir muchas gracias. Recibo sus consejos, no tengo nada más que agradecer lo que ha sido como profesor, lo que ha sido como ejemplo de inspiración, tanto que hoy tengo este honor de ocupar el cargo que por 9 años le tocó. Espero poder hacerlo, aunque sea la mitad de bien de lo que ha hecho, para que hoy la ciencia paraguaya esté en el lugar que está, a pesar de que nos falta muchísimo. Tampoco nos engañemos y digamos que la ciencia paraguaya es ultra competitiva con Estados Unidos, con Europa, con Japón. No estamos ahí todavía. Pero si miramos en lo que estuvimos hablando de lo que era la ciencia paraguaya en los 90 y vemos lo que tenemos hoy, deberíamos sentirnos optimistas y deberíamos continuar por este mismo sendero. Creo que estamos en la dirección correcta, solo que deberíamos tomar un poco más de impulso y hacerlo más rápido. La ciencia está avanzando tan rápida que a la velocidad con que nos estamos moviendo, 27 años nos llevó desde que se fundó CONACYT hasta ahora. Si nos toma otros 27 años llegar a los niveles actuales, creo que nos vamos a quedar muy atrás. Muchísimas gracias a ambos, ingeniero Lima, que volvió a su casa, al doctor Barán también por estar compartiendo con nosotros esta amena charla, y también a nuestra audiencia Hablemos de Ciencia. Gracias por acompañarnos en un programa más, conociendo un poco toda la parte histórica, todos los logros y los avances científicos que hemos tenido a lo largo de estos 27 años de vida institucional del CONACYT. En breve volvemos con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. En este bloque vamos a hablar un poco de las investigaciones científicas en la línea o en relación a esta enfermedad que es la tuberculosis. En Paraguay tenemos grupos o un equipo de investigación científica dedicado a trabajar y a investigar sobre esta problemática que afecta a varias comunidades y especialmente a la población privada de libertad, que finalmente repercute en toda la comunidad aledaña y entre otras, ¿verdad? Así que para eso hoy invitamos a 2 investigadores líderes de este equipo de trabajo que ya tienen resultados, ya estamos viendo todo el conocimiento que han generado en todas estas investigaciones, ya estamos mirando al impacto que este conocimiento científico generado este impacto que puede generar en la sociedad con los trabajos a nivel interinstitucional que se puede realizar. Ya les saludo a nuestros investigadores. ¿Cómo está, doctora Gladys Estigarribia? Buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes hoy y compartir lo que venimos haciendo
por la ciencia del Paraguay y bueno, muchas gracias por la invitación, Judy. Gracias a usted, doctora. Doctor Guillermo Sequera, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Judy? Gracias por la invitación. Bueno, una oportunidad para compartir estas cositas que hacemos. Sí, y bien. Un gusto realmente. Estos dos investigadores han trabajado a lo largo de... ¿Cuántos años, doctora? Desde el 2015. En el 2013 iniciamos, nos conocimos con Guillermo, con la doctora Sarita, con el Grupo de Brasil y escribimos el primer proyecto. A partir de ahí no paramos. Y hoy casi 10 años. Casi 10 años. 10 años de trabajo, así mismo, con muchos frutos. Con muchos frutos. Y en ese sentido, doctora, ¿cuántos proyectos ustedes han desarrollado y bueno, finalizado ya en este tiempo? Y desde el componente de Prociencia, nosotros como grupo hemos ganado 2 proyectos y con eso hemos publicado más de 5 artículos en revistas de alto impacto. Hemos terminado nuestros doctorados, tanto el doctor Guillermo como yo. Hemos generado grupos el grupo de investigación con juniors que ahora van entrando en maestrías y doctorados. Y también hemos generado bases de datos muy interesantes para futuras investigaciones, aparte del fortalecimiento del capital humano en el interior del país y los laboratorios. Entonces yo creo que el impacto de estos 2 proyectos fue bastante grande. Sí. Y en esa línea, doctor Guillermo, ¿cómo ven estos resultados que ya obtuvieron ustedes con estos 2 proyectos? ¿Fueron los resultados que ustedes esperaban? ¿Y cuál es el siguiente paso? Bien, mira, la verdad que cuando empezamos a hablar de la tuberculosis en las prisiones no hay ninguna novedad, ¿verdad? Hablar de tuberculosis en prisiones, podemos ver novelas del siglo XIX, XVIII que hablaban ya de este problema en las prisiones. Entonces, lo que sí nosotros queríamos ver, tener una perspectiva diferente, es un problema que se está desbordando cada vez. Hay más casos en prisiones que en el resto de la comunidad. Y teníamos una intuición de que ese problema se derramaba al resto de la comunidad. Lo queríamos documentar. Y había muy poco escrito sobre esto a nivel mundial, ¿verdad? Y teníamos la percepción de, haciendo ya encuestitas así menores, veíamos que muchos de los casos que así tenían tuberculosis habían estado en prisión hace un tiempo. Entonces dijimos, nosotros tenemos que analizar esto y ver realmente el peso que tiene este problema, no solamente dentro de la prisión, sino fuera de la prisión, ¿verdad? Y de esa manera fue nuestra primera aproximación con Gladys, con la doctora Sarita, que no pudo estar hoy acá, del programa de tuberculosis. Ella estaba hace varios años como directora del programa y ella también como que olía que pasaba esa intuición que tenés, pero no tenés datos para mostrar, ¿verdad? Y ese fue el primer puntapié. Después de eso le sumamos un componente genómico, ¿verdad? No era solamente datos de encuestas o de datos de personas y seguimiento en el tiempo, sino a través de la genómica veíamos cómo los linajes o los clústeres que se formaban de casos de enfermos ocurrían, tanto incluían a personas que estaban presas, pero también personas que nunca ni siquiera se fueron a la prisión y estaban con un mismo linaje de ese bacilo, de esa enfermedad. ¿De qué se trata cuando hablas de genómica? ¿De qué es, doctor? O sea, un estudio laboratorial de sangre. No, lo que hacemos es, al que tiene tuberculosis, estamos hablando de la enfermedad de tuberculosis, al bacilo, a la bacteria que crece en el cultivo del esputo, ¿verdad? Escupió, eso se cultiva, crece ahí, ¿verdad? Y ahí se toman las muestras del ADN, ¿sí? El nombre y apellido, ahí sabemos hijo de quién es, nieto de quién es y hermano de quién es. Entonces vos tenés todo un grupo, durante 5 años recolectamos más o menos todos los casos que ocurren en 2 prisiones. Ese es otro trabajo, ¿verdad? Pero siempre en la misma línea, en Ciudad del Este y otro en Tacumbú, y vimos también en la comunidad, en el área metropolitana de Asunción, el área metropolitana de Ciudad del Este, los casos que ocurrían en la comunidad, y veíamos cómo a nivel genómico podíamos ver, este es hermano de este es hijo de este y este. Entonces uníamos, ¿verdad? Visualmente se ve bien cómo le llamamos a esos clústeres, los grupos que están asociados. Como un árbol genealógico. Como un árbol genealógico y veíamos que al final el problema era de la prisión y era como una masa madre ahí que se estaba derramando al resto de la comunidad, ¿verdad? Y hay gente que se está enfermando fuera por culpa de ese reservorio del problema que es la prisión, ¿verdad? Pero esta es una enfermedad curable. Es una enfermedad curable, tratable. Es una enfermedad milenaria,
hay ¿cómo es? Faraones que con se les, a Tutankamón me parece que se le sacó, ¿verdad? Y se le encontró que tenía restos de tuberculosis. Es una enfermedad que acompaña a la humanidad hace muchísimos años. Tuvo su pico en el mundo y en nuestro país a finales del 1800, principios de 1900. Era la primera causa de muerte, imagínate. Después empezó la medicación y todo esto, bajó muchísimo. Pero los últimos 15, 20 años veíamos que en Paraguay 3.000 casos siempre. Se nunca mantenían más, ese al número. año se mantuvo. De bajar tanto, de tener 20.000, eran los 70, 80, bajar. Después del 2002, 2013 se quedó estable. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y ahí empezamos nosotros a identificar de que era la prisión el reservorio de este problema. Entonces, si queremos solucionar este problema, tenemos que apuntar dónde está la raíz, ¿verdad? Dónde está el núcleo, el corazón de esto, ¿verdad? Nosotros en algún momento, en algunos de los artículos, lo llamamos como el motor de la epidemia. En nuestro país, en algunos países de Latinoamérica ocurre también el fenómeno, ya están estudiando, gracias a lo que nosotros mostramos, ya están viendo en otros países también. Y lastimosamente acá es muy evidente, a veces cuando es muy evidente, ¿verdad? Es más triste la situación, sí, pero te muestra y te enseña qué patrones hay de lo que está ocurriendo y qué estrategias puedes hacer. Claro. Entonces, le puede enseñar a otros a anticiparse. Totalmente. ¿Verdad? Y en ese sentido, doctora Gladys, ¿cuáles son los siguientes pasos que ustedes ya están dando como grupo de investigación y a nivel institucional también? Como comentó el doctor Guillermo, vimos la evidencia científica, pudimos publicar, tenemos varios artículos que nos muestran la magnitud del problema y hoy, como dice Guillermo, ya no podemos seguir mostrando lo que está pasando o generando tesis, hoy nosotros tenemos que intervenir. Y bueno, lo primero que hicimos es empezar a hablar con el Ministerio de Justicia. El ministro abrió las puertas de manera, le interesó mucho trabajar y hoy nosotros tenemos la brillante oportunidad de trabajar con las 3 prisiones nuevas que se han construido y bueno, queremos generar convenios, una mesa de trabajo que involucre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la academia, la investigación y generar intervenciones costo efectivas que finalmente nos ayuden a reducir las tasas de incidencia en nuestras prisiones, que hoy, como dijo Guillermo, es la segunda mayor en la región. Nosotros estamos reportando, después de Venezuela, somos el segundo país con más casos de tasa de incidencia de tuberculosis por 100.000 privados de libertad. Entonces, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Aparte de eso, también la evidencia nos mostró que nosotros tenemos el 60% de nuestros privados de libertad son prevenidos, o sea, no tienen condena. Ellos están entre 6 meses, 1 año y algunos hasta 3 años hasta recibir su condena. Bueno, salen libres, pero salen con la condena de tuberculosis afuera. Y Guillermo te puede contar, su tesis de doctorado habla de eso, de cómo aumenta la posibilidad de que vos enfermes de TB con los años en la prisión. Y entonces es el momento de que nosotros podamos intervenir y que esto pueda impactar de manera positiva en los datos tanto del Ministerio de Salud, del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis y también generar evidencias de que es posible intervenir y que estas evidencias son más costo efectivas para un entorno de prisiones, ¿verdad? Y en ese sentido, doctor, hablábamos también fuera de cámara de la importancia de esta vinculación con un programa del Ministerio de Salud, claro, en la generación de la investigación científica, de todo el proceso de investigación. Sí, totalmente. Creo que es algo que podemos copiar para otros programas, para otros problemas de salud o de problemas de la sociedad, ¿verdad? Que se encargue una universidad, se aproxime, ¿verdad? Que acerque a sus alumnos, sus masterandos, sus doctorandos, y tenga la capacidad de buscar fondos y se vincule con un programa, ¿verdad? Nuestra experiencia con el programa de tuberculosis, más allá de la amistad que generamos con la doctora Sarita, ¿verdad? Es una vinculación profesional que se complementan de ambas partes, ¿verdad? La universidad generando evidencias, haciendo academia, publicando en revistas internacionales como Lancet, Nature, y de primer autor y de proponente de la idea, no es que vamos de colero o una idea que nos invitaron a hacer, no, nuestra idea
¿verdad? Original, y somos los que lideramos el equipo, y eso le sirve al programa. Y no es una publicación nomás, le sirve para poder priorizar los fondos, le sirve para poder priorizar los recursos, ¿verdad? Dónde apuntar primero, este año qué vamos a priorizar, ¿verdad? Tengo datos de altísima calidad, no es una consultoría nomás, ¿verdad? Es algo que se hizo y que está validado por el nivel de publicación también que ha adquirido, ¿verdad? Las publicaciones tuvieron una aceptación de que habían revistas que nos pedían, por favor, publiquen acá, ¿verdad? Y nosotros, eso fue la verdad muy gratificante. Entonces, estamos produciendo una evidencia de alto nivel que sirve no solamente para créditos académicos, sino también para poder resolver problemas que en este caso apuntan a la prisión, a la población penal, pero que somos muy conscientes, y lo vimos en los datos, que también tiene un impacto en el resto de la comunidad. Claro. O sea, ser bien claros que no, o sea, no es solamente que son las personas que están privadas de libertad tienen todo el derecho, y el Estado Claro. debe, por Sí. supuesto, asegurar que tengan salud, que tengan todos los derechos bien, o sea, que en ese espacio tengan todos los derechos que Sí. tienen que tener. Pero sobre todo rescato, doctor, que el trabajo que ustedes realizaron se convierta en una herramienta de una política pública para el país. O sea, que realmente el Ministerio de Salud, a través de su programa, o el Ministerio de Justicia, con la instalación de estas nuevas cárceles, ya pueda utilizar este Esa visión. conocimiento científico, esta visión de cómo hacer, cómo trabajar. Si estas personas privadas de su libertad van a entrar 3 meses y van a salir ya con la enfermedad, bueno, veamos de qué manera, cómo separar, Claro. qué hacer, qué estrategias utilizar. O sea, es tan importante ver cómo la generación de este conocimiento, de estos resultados que ustedes obtuvieron, puede definitivamente marcar la diferencia en el futuro de nuestras políticas públicas en salud, nuestras políticas públicas en justicia. O sea, realmente estamos logrando como país que la inversión en investigación científica realmente produzca estos conocimientos para la generación de políticas públicas. O sea, y a eso queremos apuntar, que todos nuestros proyectos, en lo posible, ayuden a fortalecer y a generar políticas públicas para que nuestro país finalmente pueda desarrollarse de una manera sostenida en todos los ámbitos, ¿verdad? Y más en el ámbito de salud, que tenemos realmente mucha necesidad. Y volviendo un poco contigo, doctora Gladys, recientemente obtuviste tu doctorado, Sí, así gracias mismo. un poco al trabajo que realizaste con este proyecto. ¿Cómo fue ese proceso, doctora? Bueno, realmente yo tengo que agradecer la financiación de ciencia en nuestro país para que yo pueda haber pasado mi maestría. Fui becaria nacional de CONACYT, terminé la maestría y luego ya fui directo al doctorado con el proyecto de tuberculosis. Y bueno, publicamos, como dijo el doctor Guillermo, en Nature Communication, el estudio de la filogeografía y transmisión del Mycobacterium tuberculosis en las 2 grandes prisiones y las comunidades aledañas. Y fue un proceso de 4 años de trabajar en equipo, porque acá, de la mano del doctor Guillermo, de la doctora Sarita, de la Universidad Nacional de Caguazú, del Ministerio, pudimos nosotros trabajar durante 4 años estos 2 proyectos. Primero se financió uno más pequeño y luego el más grande. Con eso nosotros pudimos secuenciar 700 cepas de Mycobacterium tuberculosis. Somos el único, todo eso está ya en una base pública, somos el único grupo que pudo lograr eso hasta ahora, ¿verdad? Y eso es como una información genómica que va a servir para vigilancia posteriormente. Y bueno, y describimos todo lo que es la genómica, los linajes, la resistencia, cómo por ejemplo la prisión sirve de amplificador de la epidemia, o cómo estas cepas se movían de Asunción a Ciudad del Este o de Ciudad del Este a Asunción, y cuántas veces, con todo lo que es genómica y los modelos matemáticos. Fue un reto, pero lo logramos. Y bueno, con todo esto, con estos proyectos, como te digo,
tanto Guillermo como yo pudimos cerrar nuestros doctorados y ya estamos mirando nuestros postdoctorados. Me encanta. Realmente ese es el desafío ya. No, para ver nunca. ¿Cómo se dice? No, pero para eso estamos y espero realmente que en la próxima entrevista que tengamos podamos hablar ya de los próximos proyectos. En la Universidad Nacional de Caguazú, o sea, sentar un precedente que se pueda hacer ciencia en el interior del país, eso es importantísimo, que salir un poco de nuestra asunción de que la inversión esté solamente acá hasta San Lorenzo, o sea, que se pueda invertir en otros espacios, en el interior. Hay muchísimos investigadores muy buenos que se están desarrollando, que están luchando, algunos de a uno, en sus espacios de trabajo, pero existen. O sea, y potenciar esos espacios así como ustedes lo lograron en la Universidad Nacional de Caguazú. Así mismo, Judy. Nosotros se potenció muchísimo la investigación en el interior del país. Se sigue haciendo gracias a esas redes interinstitucionales. La universidad con el programa nacional, con el Ministerio de Justicia y a partir de este grupo de investigación con redes internacionales. Stanford, Fiocruz, la Universidad de Barcelona. Entonces, un grupo grande de gente que tiene un montón de ideas para trabajar en esta línea, ¿verdad? Sobre todo para impactar positivamente y llegar a lo que tanto anhelamos, a cero TV, ¿verdad? Totalmente. O bajar la incidencia de TV. Y en ese sentido, y para ir cerrando un poco, realmente muy apasionante conversar sobre este tema. Doctor Guillermo, ¿cuál es la importancia también de generar estas publicaciones científicas y de demostrar que en Paraguay tenemos esa capacidad instalada y de que en el exterior se pueda ver, mira, Paraguay tiene sus publicaciones científicas? Sí, muy buena tu pregunta. Parece una tontería, pero sí es muy importante, ¿verdad?, publicar. En este mundo de hoy hay que mostrar un poco la capacidad analítica, metodológica que tienen los profesionales, ¿verdad?, que hacen ciencia en los países. Eso le da fortaleza, le da seriedad a inversión en ciencia también en tu país. Que vengan aquí a desarrollar vacunas, que vengan acá a desarrollar nuevos fármacos, que vengan acá a probar sus modelos, ¿verdad?, como hacen en cualquier otro país. Yo siempre suelo decir esto. Tenemos que aprovechar nuestras desgracias, lastimosamente, y darle la vuelta, que esa sea nuestra fuerza. El dengue, somos capital de dengue en el mundo, me parece, y yo estoy convencido de que los mejores profesionales de salud que luchan contra el dengue están en Paraguay, pero nadie escribe. Entonces Paraguay, cuando se habla de dengue, nadie ni sabe de Paraguay. Entonces tenemos que dar la vuelta, esa que es una desgracia nuestra, saber contarla con metodología, con ciencia, ¿verdad? Cómo es una epidemia de dengue, cómo uno se anticipa, cómo es la letalidad, la mortalidad, qué funciona, qué no funciona, la famosa hoja de mango, si funciona, hagamos ensayo clínico, no nos quedemos con un estudio menor. Tenemos todas las epidemias todos los años para planificar un ensayo clínico para ver si funciona o no funciona la hoja de mango, o cualquier otra, o la de guayaba. Vayamos a los estudios cualitativos, cómo es padecer dengue en el Paraguay como paciente, ¿verdad? Estudiemos, documentemos. Yo creo que eso por decirte dengue, ¿verdad? Sí. Pero podemos ir por un montón de desgracias. Tenemos unas cuantas. Como es el tuberculosis en prisiones. Sí. Nosotros, esto es un problema no menor, un problema mayor de salud pública que se está desbordando. A muchos que les mostré que no conocen mucho de esto, qué triste tu estudio. Sí, pero hay que contarle al mundo y a través de eso hacer ciencia, a través de eso tratar de responder, tratar de dar respuesta, de intervenir de manera a cambiar ese escenario. Totalmente, y creo que eso lo estamos logrando y realmente es muy meritorio el trabajo que ustedes realizaron. O sea, es lo que el país necesita. Aparte, hablábamos también de la inversión en este tipo de proyectos de investigación. Finalmente tenemos todavía un grupo de proyectos de investigación que tienen que salir este año, los proyectos estratégicos también. Así que vamos a seguir teniendo esta inversión, así que demostremos para qué necesitamos esta inversión y por qué es importante que los investigadores tengan estas herramientas, tengan este aporte económico para generar esta investigación científica. Y es un motor económico también, ¿verdad? A mostrar que hay altas capacidades, van a venir inversores a desarrollar la vacuna de chikungunya a Paraguay, porque ven que hay buenos investigadores, ¿verdad? No vienen porque no mostramos que hay buenos investigadores. Por más de que haya, no mostramos. Entonces, tenemos que mostrar al mundo que hay altas capacidades. Eso genera cadena de valor.
¿verdad? La investigación genera cadena de valor, no es gasto, es algo que mueve la economía de manera importante y cada vez más evidente. Eso está haciendo Israel, eso está haciendo allá los árabes, los países árabes, para ponerse hoy a la altura del mundo de hoy, que es el mundo de la pelea, de las ideas, de la innovación, de la ciencia. Chile, Exacto. sí, O sea, Chile que está cerca. Realmente está más que comprobado que la inversión en ciencia es reditúa en todos los ámbitos. Hoy, del Judith, país. nosotros tenemos unas publicaciones en revistas de alto impacto en donde podemos nosotros decirle a las autoridades tomadoras de decisiones, miren lo que encontramos. Nosotros les proponemos estas intervenciones. Hoy podemos decir en base a literatura científica, ¿verdad? Más que evidenciada, Sí. entonces ya va a estar en manos entonces de los tomadores de decisiones utilizar esta información que se ha generado a través de estos proyectos. Agradezco muchísimo a la doctora Gladys Estigarribia y al doctor Guillermo Sequera. Sí. Seguramente vamos a estar conversando nuevamente sobre otras líneas más adelante, pero muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche en Hablemos de Ciencia. Gracias. Gracias, Judith. Bien, siguiendo con el segundo tema de este bloque, vamos a hablar de los proyectos de divulgación. Qué importante mostrar y divulgar estos trabajos de investigación que se realizan en nuestro país. Para ello, vamos a compartir con ustedes un material sobre los proyectos que van a ser apoyados por CONACYT para divulgación científica. Van a recibir 162 millones para el desarrollo de estos proyectos en los próximos 6 meses. Así que vamos a continuación con el material. El objetivo del proyecto es dar a conocer la ciencia en lenguaje sencillo, ameno y que llegue a todos. La ciencia, ¿para qué sirve? Si es que solo nos sirve en Paraguay, para el exterior y siempre estamos en nuestros laboratorios. Este proyecto lo que nos llevaría es a dar conocimiento de lo que se está realizando en Paraguay a nivel de ciencia con los medios que dispone la Fundación Santo Domingo en una alianza estratégica con Radio Concierto de Ciudad del Este. El objetivo fundamental que es llegar a hablar de ciencia en un lenguaje ameno para que todos podamos entender y podamos disfrutar de los conocimientos generados en nuestro país a favor de todos. Agradecemos al señor Celso Espínola del proyecto Ciencia para Todos por habernos compartido su iniciativa de proyecto de divulgación. A continuación vamos a escuchar a Eduardo Velázquez del proyecto Infancia Brillante. Él nos va a comentar acerca de esta iniciativa que va a ser desarrollada por la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Así que a continuación vamos con este material. La UNIBE, a través del proyecto Infancia Brillante, ha logrado una adjudicación en el marco del programa ProCiencia del CONACYT. El proyecto Infancia Brillante lo que busca es lograr la divulgación científica y comunicación del resultado de 3 investigaciones que la UNIBE ha desarrollado a lo largo de aproximadamente 10 años en temas de primera infancia. Estas investigaciones han tenido resultados muy interesantes que pueden ser utilizados por padres de familia y comunidades educativas de distintos puntos del país para mejorar sus prácticas pedagógicas y también lo que es la formación, contención y acompañamiento de la primera infancia, no solamente en aula, sino también en los hogares. A través de este proyecto se va a crear y se va a poner en marcha un canal de YouTube y específicamente con 6 videos que justamente van a estar exponiendo y haciendo en un lenguaje mucho más entendible los resultados científicos de estas 3 investigaciones relacionadas a primera infancia. Lo que se busca es que padres de familia, educadores, directores de colegios, directores de espacios de desarrollo infantil puedan conocer sobre casos de éxito, buenas experiencias y prácticas pedagógicas y también habilidades blandas que puedan desarrollarse en la casa para mejorar la formación y el acompañamiento de los niños de 0 a 3 años. Este proyecto es ejecutado por la UNIBE en conjunto y asociación con Ciencia del Sur, que es un medio de comunicación referente en comunicación científica. Gracias a Eduardo Velázquez por compartirnos brevemente su iniciativa. A continuación vamos a hablar sobre Guardianes de la Noche. Este es un proyecto de divulgación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, que va a desarrollarse con un grupo de investigadores de la universidad. De esta iniciativa nos va a hablar Elena Torres sobre el trabajo que van a desarrollar en FACEN. También, a continuación, va a comentarnos la señora
Nélida Soria sobre el proyecto Herbario Digital Histórico del Paraguay, que se va a desarrollar en la Sociedad Científica del Paraguay y va a tener un herbario digital. Así que esta iniciativa es súper importante, interesante, también es un proyecto de divulgación científica. Vamos con el material. El proyecto nace por la necesidad de querer traducir en un lenguaje más ameno a las comunidades, a la sociedad en general, todos los conocimientos científicos adquiridos a través de los proyectos ejecutados y financiados por el CONACYT. Lo que se pretende es realizar una colección de libros de cuentos que menciona justamente la ecología de las especies y el rol en el ecosistema. Estos libros de cuentos serán en el idioma español y guaraní. También se pretende tener una versión en digital donde va a estar disponible en la plataforma de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Asunción. El herbario digital que se va a realizar con el herbario físico que nosotros tenemos. Entonces vamos a tener una exposición permanente de herbario físico y herbario digital para todas las personas. Es un poco para difundir los conocimientos que se encuentran contenidos en esos materiales, que representan a lo que era Paraguay en el siglo XIX, en el Alto Paraná, Bertoni, las colecciones realizadas por el doctor Bertoni, las colecciones realizadas por el señor Teodoro Rojas, por Claudio Pavetti y los intercambios que hacían estas personas con la gente de afuera. Gran parte de esos materiales los tenemos nosotros y ahora con este proyecto vamos a poner a disposición de toda la comunidad, tanto científica como académica, y población en general, interesados en general, estos materiales. Además, la idea es que el proyecto digital esté acompañado con audiciones para las personas con discapacidad visual. Entonces, nuestro herbario se va a volver inclusivo y esa es la idea en este momento. Finalmente, presentamos a la señorita Ivana Preciosa. Ella nos va a comentar sobre el proyecto Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables. Este proyecto es desarrollado por la Universidad María Auxiliadora. Nos va a comentar un poco de qué se trata y en qué espacios se va a desarrollar este proyecto de divulgación. Y el proyecto Voz Conciencia, este trabajo se va a llevar adelante por la institución Desarrollo, Instituto de Capacitación y Estudios IDE, y nos va a comentar la señorita Melissa Olavarrieta. Así que a continuación vamos a compartir estas presentaciones. Con el proyecto buscamos divulgar campañas de concientización sobre arbovirosis y también eliminación de criaderos de mosquitos, al igual que educar a las comunidades sobre el uso adecuado de medicamentos. La Universidad María Auxiliadora ya cuenta con campañas de concientización en las comunidades que se encuentran alrededor de la universidad. Ya se trabaja con esas comunidades brindando atención médica y también con mingas que se realizan alrededor. Con este proyecto lo que buscamos es ampliar a otras comunidades, ya sean indígenas y del interior del país, para que podamos, al igual que el CENEPA, que va a ser nuestra institución asociada, poder mitigar el problema que nos afecta a todos, que es las enfermedades producidas por arbovirus, ¿verdad? Entonces, con este proyecto ya empezamos a trabajar con esas comunidades que se encuentran alrededor de la universidad y también buscamos generar materiales ya sea didácticos y también audiovisuales para llegar a más personas, ¿verdad? De una manera a que las personas puedan entender las investigaciones acerca de arbovirus y también la eliminación de estos criaderos, ¿verdad? Entonces, con este proyecto vamos a generar reels de Instagram, también videos en YouTube,
materiales como flyers para generar mayor concientización y educar también a las comunidades más vulnerables de Paraguay. Agradecemos mucho al CONACYT, ¿verdad?, por apoyar este tipo de proyectos que son muy necesarios para que las investigaciones lleguen a la sociedad. Nosotros realizamos el proyecto Voz Conciencia, que con esto lo que buscamos es generar un podcast de divulgación científica a través del cual se puedan comunicar los resultados de 12 investigaciones que fueron realizadas en el marco de un programa que se llama Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, que cuenta con el apoyo de la USAID. En el marco de este programa, el Instituto de Desarrollo trabajó con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Nacional de Canindeyú y la Universidad Nacional de Concepción, a través de sus estudiantes y docentes, quienes realizaron investigaciones que abordan diversas problemáticas de nuestra realidad social, como pueden ser el Estado de Derecho, el acceso a la justicia, los derechos humanos, entre otros. Entonces lo que buscamos con este proyecto es darle protagonismo a estos investigadores, a estos estudiantes y docentes, para que puedan comunicar sus resultados de una forma más amena, más accesible para la sociedad, y que con esto se pueda generar un canal permanente de divulgación científica que también pueda seguir, digamos, generando un ejemplo como para otras instituciones de educación superior, universidades o también para otros centros de investigación que puedan adoptar esta herramienta que está bastante emergente en Paraguay y que la puedan utilizar como un canal de divulgación científica, y que los propios investigadores también encuentren esto como una oportunidad para divulgar los resultados de sus trabajos. Con esto vamos cerrando una edición más de Hablemos de Ciencia. Agradecemos muchísimo que estén con nosotros en esta cuarta temporada ya del programa, así que todos estos programas van a encontrarlos en nuestro canal de YouTube en CONACYT Paraguay. Así que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Hablemos de Ciencia. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.